Y lo que hizo el 12 de marzo fue extender esa situación de emergencia al ámbito sanitario. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue preguntarnos de qué manera. ¿Se escucha? ¿Estoy bien? Sí, se escucha. Lo que te pido es que te Perdón. enfoques por la cámara porque está como media vida para un lado, así te vemos bien. Ahí está. Perfecto. Gracias. Sí. Sí. Ahí está mejor. Sí. Entonces, el planteo nuestro fue, inmediatamente después de justamente el decreto del 12 de marzo, pensar de qué manera esa situación de emergencia sanitaria se traducía al mundo del encierro, de qué manera las políticas que se empezaban recién a delinear se iban a extender al mundo del encierro. Yo habitualmente hablamos de cárceles, yo trato siempre de pensarlo o de plantearlo no solo con relación a lo que pasa en las cárceles, sino a todas las instituciones de encierro. Entonces ahí incluimos neuropsiquiátricos, institutos de menores, comisarías, obviamente, alcaidías, espacios no preparados específicamente para alojar personas privadas de libertad, como por ejemplo destacamentos de gendarmería, que en algunas provincias se utilizan también para alojar detenidos, y cualquier otro ámbito que se utilice justamente, hogares de niños y niñas que no suelen verse como espacios de privación de libertad, pero que también alojan personas que están ahí no porque estén temporalmente, sino durante quizás mucho tiempo y por orden legal o judicial o administrativo. Entonces nos empezamos a preguntar qué iba a pasar, cómo se traducía esa situación de emergencia a estos mundos. Como casi siempre pasa, el mundo de la cárcel fue el que más se impuso sobre todos estos lugares de encierro. Porque, bueno, porque es el más numeroso, porque dentro de la invisibilidad que tienen los lugares de encierro, la cárcel, hay algunas posibilidades de protesta pública que en los otros prácticamente no existen, ¿no? Digamos, los neuropsiquiátricos, en los institutos de menores, en las comisarías, es muy difícil reflejar algún tipo de protesta, salvo cuando llega el desastre directamente, ¿no? Digamos, personas en comisarías que terminan quemadas vivas por alguna protesta o en algún instituto de menores. Pero en las cárceles, porque además, a pesar de las dificultades para la comunicación, las personas privadas de libertad y sobre todo los adultos conservan ciertas posibilidades de comunicación con sus abogados, con los organismos, etc. Bueno, esto que empezamos a preguntarnos, cómo se iba a traducir, lo primero que hicimos fue pensar en estas listas de personas que todos empezamos a entender que había que proteger de una manera especial, las personas mayores de 60, las personas que tienen enfermedades preexistentes. Esas personas existen en la cárcel, están en la cárcel también con esas características. Hay personas de más de 60, hay personas que tienen enfermedades previas, hay personas que no tienen más de 60 ni tienen enfermedades, pero están embarazadas y tienen también una condición particular de vulnerabilidad en algún punto. Hay niñes en la cárcel alojados con sus mamás, niñas menores de 5 años. Y también empezamos a pensar que si por todo lo que estamos hablando de mediados de marzo, ¿no? Por todo lo que empezábamos a escuchar, el virus, el coronavirus, como cualquier otro virus, tiene más facilidades para expandirse en ámbitos de hacinamiento o de poca higiene o de dificultades para mantener una higiene corporal y de los lugares como corresponde, bueno, no hay lugar donde eso se evidencie de modo más claro que el mundo del encierro, ¿no? Porque además uno no puede salir a buscar soluciones. La persona que está privada de libertad, obviamente, no puede salir a buscar, no puede salir a comprar lavandina, no puede salir de un ámbito que está hacinado, etc. Entonces, lo que empezamos a plantear es que había una cantidad de personas, considerando además que estamos hablando de un total de unas 100.000 personas privadas de libertad en todo el país, y algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, donde
se duplica la capacidad digamos, de plazas, o sea, hay el doble de personas privadas de libertad que plazas existentes, exactamente el doble, unas 50.000 sobre 25.000. Empezamos a pensar que también había gente que, si bien no estaba en condición de riesgo físico, tenía derecho a estar en su casa porque había cumplido determinada cantidad de años de pena, o sea, podía acceder a la libertad condicional, podía acceder a las salidas transitorias y diversas condiciones jurídicas. Entonces, había como dos grupos, dos grandes grupos. Un grupo que por su condición de riesgo podía acceder a la libertad, al arresto domiciliario, y esto es importante destacarlo porque las situaciones son distintas. Las personas que por su condición física, no conviene que atraviesen esta situación de emergencia sanitaria privadas de libertad, podían irse a su casa a esperar que cese la situación de emergencia sanitaria para luego volver, si correspondía, a estar privadas de libertad. Pero había otro grupo, y lo hay, que son personas que están en condición jurídica de estar libres, y no lo están porque los trámites penitenciarios se atrasan, porque los jueces no resuelven, porque, bueno, por diversos motivos, porque son casos paradigmáticos o con mucho impacto mediático y entonces no se atreven los jueces a darles la libertad, etcétera. Empezamos entonces, eso lo dijimos el 15 de marzo. Posteriormente, lamentablemente, hubo varias situaciones de violencia en unidades penitenciarias de varios lugares del país, de Santa Fe, Corrientes, provincia de Buenos Aires, con un total de 13 muertos. Luego sucedieron los hechos de Devoto. Devoto es, para quien no la conozca, la única cárcel federal que sigue existiendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es la cárcel, digamos, que ha sido cárcel vidriera durante la dictadura. Y es una cárcel muy visible porque está en un barrio de la ciudad, la única que queda. Y claro, cuando los presos de Devoto se enteraron que había personas contagiadas de parte del equipo médico de la institución, hicieron una protesta, tomaron los techos, y ahí se inició un proceso que me parece muy interesante, pese a que tiene sus dificultades, un proceso de diálogo, ¿no? Con los detenidos, con autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, de organizaciones, digamos, de la defensa pública, de la Procuración Penitenciaria, y 3 organizaciones, el CEPOC entre ellas, la Asociación de Familiares de Detenidos y una organización de trabajadores privados de libertad, que participamos un poco como garantes de la continuidad de la mesa en representación de los presos. La verdad es que una de las cosas que pasó, que me parece que, digamos, que dificulta entender este momento como un momento en el que las políticas de cuidado y de evitación del contagio tienen que llegar a los lugares de encierro, una cosa que pasó es que se construyó una especie de fantasma de que lo que se estaba pidiendo era la liberación de asesinos y violadores, ¿no? Resumiendo un poco, todavía el día de hoy varios de nosotros somos acusados de defender asesinos y violadores. Y un poco en base a este fantasma que se construyó, o a este mito, o a este monstruo, nosotros hicimos denodados esfuerzos, por ejemplo, para mostrar que en la cárcel los asesinos y los violadores, para resumir lo que podríamos llamar delitos contra la vida y delitos contra la integridad sexual, son una cantidad absolutamente minoritaria, digamos, que es una visión sobre la cárcel errada, falsa, pensar que está llena de asesinos y violadores, ¿no? En el ámbito federal, y eso surge de estadísticas públicas que cualquiera puede mirar, están en la página del Sistema Nacional de Estadística de la Pena, que lo pueden mirar cualquiera y son muy accesibles. Podemos ver perfectamente que no llega a un 6% total de personas detenidas o procesadas o condenadas por delitos contra la vida, y lo mismo, menos de 800 personas sobre 13.000, los procesados o condenados por delitos contra la integridad sexual. Pero,
y es un poco, a veces un poco cansa repetir digamos, echarle la culpa a los medios de comunicación, porque yo creo que no es solo responsabilidad de los medios de comunicación, yo creo que hay una responsabilidad también de los tres poderes del Estado, no solo el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, porque si bien los jueces son los que tienen que firmar una orden de libertad por el motivo que sea, eh, las leyes por las cuales tenemos cárceles llenas de lo que a veces se llama perejiles, pero a mí me parece un poco despectivo, digamos, de personas que no cometen delitos graves, personas que están por fumarse un cigarro, un porro o dos, o por participar en pequeños mercados ilegales, eh, son los legisladores y legisladoras que votan esas leyes. Es decir, es el poder legislativo. O sea, el poder legislativo vota leyes que aumenta penas, que crea nuevas figuras penales, que impide las excarcelaciones, que impide las salidas transitorias, libertades condicionales o agrava, dificulta, digamos, exige cada vez más requisitos. Entonces, las cárceles están cada vez más llenas. El aumento en los últimos 10 años de la población penitenciaria ha sido brutal, porque cada vez, desde 10 años, no, 15 podemos decir, desde justamente de lo que se llama las leyes Bloomberg, ¿no? No solo han ido aumentando los motivos por los que la gente puede estar presa, sino el tiempo de pena, ¿no? Entonces tenemos penas de hasta 50 años en nuestro Código Penal. Entonces, aumentan los motivos por los que están presos, aumenta el tiempo de pena y se construyen categorías enteras de personas que hagan lo que hagan cuando están privadas de libertad, no pueden acceder a una libertad condicional o a una libertad asistida porque directamente se les prohíbe. Todo esto tiene origen en un modo de intentar resolver problemas graves de violencia en la sociedad mediante el uso del sistema penal, algo que hemos hablado un montón de veces o que tratamos de repensar, cómo hay situaciones que nos afectan, que nos generan alarma, que preocupación, dolor, que se intentan resolver con más pena, más cárcel, menos libertades. Entonces, bueno, eso se traduce en este aumento y esa es una responsabilidad del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene otra responsabilidad, en este caso, que fue algunos de sus principales, digamos, de integrantes del Poder Legislativo con mucho poder, amenazando a los jueces de iniciar procesos de juicios políticos para los jueces que dictaran libertades. Eso también es digamos, un elemento a tener muy en cuenta. Luego los jueces que lamentablemente muchas veces en vez de ser jueces parecen más bien fiscales o temen tomar decisiones que los ponga, digamos, como o que los sometan a juicio político por sus decisiones, o que sean acusados, poco menos que de cómplices, digamos, si la persona que obtiene la libertad volviera a cometer algún tipo de delito. Al margen de que en muchos casos ideológicamente se niegan a otorgar esas libertades porque consideran que no corresponden. Y después creo que también hay que tener en cuenta la responsabilidad de los poderes ejecutivos. Digo, el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos locales. Y yo lamentablemente tengo una mirada bastante crítica también en este sentido porque la responsabilidad del Poder Ejecutivo no es solamente eventualmente dictar una conmutación de penas o... Sigo estando ahí porque de pronto dejé de ver todo. ¿Hola? Hola Claudia, no te vemos, pero sí se te escucha bien. Ah, perfecto, no sé qué pasó, no toqué nada, no sé qué pasó. Sí, No te debes vemos. compartir pantalla. ¿Cómo? Debes haber tocado compartir pantalla. Tendrías que desactivar eso porque estamos viendo tu pantalla. Es que no, ahí, A ver.
No, No. sigue igual. Has tocado algo en tu pantalla. No sé qué toqué, simplemente acomodé quise acomodar el celular y no sé qué toqué. Abajo a la izquierda tenés un iconito con 4, como con una ventanita, con 4 ventanitas. Toca ahí a ver si ahí te puedes encontrar nuevamente. Entrar en vista de mosaico. Al lado de Ahí, la manito, ahí estoy. no. Hay una manito al costadito de la computadora a mano Sí, izquierda. El cuadradito tenés que tocar. más opciones. Y entonces, alzar la mano, alternar cámara. Compartir su pantalla. No, no sé es que yo lo estoy viendo a todos. Sí, has tocado algo. Ah, ya sé, no. Sí, es que como que se dio vuelta la. Qué Esto tonta. denota nuestras edades. No, es que, mirá, es que la primera vez que me pasa esta pavada. No sé cómo resolverlo, ¿eh? Salvo que me ponga así. Ahí me ven. No, no se te ve porque has cerrado tu pantalla. Abajo, En abajo. verdad, si tenemos todas las pantallas chiquitas y vemos toda la gente conectada, ella se ve, Claudia se ve. Pero si ponemos solo para ver a quien habla, no se ve. Bueno, Bueno, si quieren, perdón, pero no sé qué es lo que hice. No sé, nunca me pasó. eh, ¿querés desengancharte y volverte a conectar? ¿Te esperamos aquí? Dale. Dale, probemos ahí. Nos quedamos todos el resto conectados, ¿sí? Va. No estamos hablando ahora, Luis. Estamos esperando a Claudia que se vuelva a conectar. ¿Ahí se escucha bien? ¿Me veo yo? No. Espérate. No vas a aprender la... ¿Estamos? Todo tenemos. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Gaby. Sí, Sí, ahora nos escuchamos todos muy bien nuevamente, vamos. Bueno, perdón. Ahora bien. Antes que sigas, te hago una pregunta que alguien que está participando y me parece que es importante que lo contestes ahora, antes de Dale. seguir avanzando, porque tiene que ver con la base de todo esto. Y alguien que está participando nos pregunta, ¿qué son las leyes Bloomberg? Ah, genial. Bueno,
son leyes que se sancionan. En abril de 2004, fue secuestrado y en marzo, fue secuestrado y asesinado un joven, Axel Bloomberg, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, provincia de Buenos Aires. El padre de ese joven, Juan Carlos Bloomberg, encabezó una lucha, digamos, por modificar aspectos del Código Penal que entendía esta persona que tenían que ver con los hechos digamos, con el secuestro y el asesinato de su hijo. El abogado, el acompañante jurídico de Juan Carlos Bloomberg se llama Roberto Durrié, fue subsecretario de Justicia de Videla. Es una persona de posiciones, obviamente, habiendo sido subsecretario de Justicia de Videla, parece obvio, absolutamente regresivas, y de ese modo fueron, digamos, ese tipo de propuestas penales fue la que hizo Juan Carlos Bloomberg, pero lo que fue más lamentable es que el Parlamento, digamos, nacional, casi todas las fuerzas políticas votaron y aprobaron esos proyectos de ley propuestos por Juan Carlos Bloomberg, y esas modificaciones son conocidas como las leyes Bloomberg, ¿no? Digamos, lo más grave en términos del Código Penal es que aumentó el monto de pena hasta los 50 años. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, perfecto. Ah, perdón. Sí. De pronto no me doy cuenta, sí. Entonces, bueno, esas son las que son como leyes Bloomberg, ¿no? Digamos, y a partir de ese momento, desde 2004 en adelante, hubo todo un proceso de reforma del Código Penal y de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es la que regula justamente lo que pasa cuando una persona es condenada, que fueron todas en sentido regresivo, ¿no? Y entonces, ante cada hecho, por ejemplo, las leyes Bloomberg también empezaron a establecer qué personas hagan lo que hagan, porque la base un poco de nuestro sistema de ejecución de las penas es que las personas, una vez que son condenadas, tienen una expectativa a volver a vivir en sociedad, digamos, a reinsertarse socialmente, si hacen determinadas cosas, es decir, si cumplen determinados requisitos, es lo que se llama el régimen de la progresividad de la pena. Entonces, ese tratamiento penitenciario que se les da a las personas para que en algún momento vuelvan a vivir en sociedad y en libertad, es un poco el corazón del sistema, del régimen de la progresividad y del sistema penitenciario. Al empezar a determinarse que hay categorías enteras de personas que por el delito que cometieron nunca van a salir en libertad o van a tener que cumplir toda su condena, eso subvierte, digamos, dinamita el sentido de la ley de ejecución penal. Y eso es lo que ha ido pasando, se han ido agregando categorías de personas que por el tipo de delito que han cometido no pueden volver a vivir en libertad. Y como las penas son cada vez más largas, o sea, no pueden volver hasta que termina la pena. Y además, como las penas son cada vez más largas, eso, digamos, agrava esa situación. Entonces, en la cárcel hay cada vez más personas porque cada vez van presas por más delitos, pero además están cada vez más tiempo. ¿Mm? Entonces, cuando ahora se empezó a plantear el tema de cómo traducir la situación de emergencia sanitaria al mundo del encierro, lo que había que pensar era, ¿hay manera de que haya menos gente presa para que las que tienen derecho a irse a su casa o obtener la libertad se vayan? Pero además, las que se tienen que quedar vivan en condiciones un poco más dignas, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que pensar que estamos hablando de cárceles con distinta situación sanitaria y de vida, y también, por ejemplo, de comisarías, donde hay decenas de personas en un lugar que por ahí está pensado para estar 2 horas o como mucho un día, y pasan meses y hasta a veces años en una comisaría. Entonces, el problema, decía Joan, yo iba tratando de explicar un poco la responsabilidad de los 3 poderes, ¿no? Entonces decía, bueno, el poder ejecutivo
no solo podría dictar conmutaciones, la conmutación de pena es una facultad que tiene la autoridad ejecutiva máxima del país, el presidente, y de las provincias, los gobernadores. Las conmutaciones de penas a veces se ve, y yo entiendo cuando Alberto Fernández dice que no está de acuerdo, porque en realidad es como una rémora de una posición medio de la autoridad del rey, que da como una gracia, ¿no? Digamos, de bajarle la pena a una persona que fue condenada, digamos, como corresponde en un ámbito judicial, ¿por qué va a venir el rey o un presidente a bajar la condena? Sin embargo, muchas veces se ha usado, sobre todo había ya hace muchos años en Argentina, por ejemplo, a fin de año, o por la Navidad, o cuando fue el año 2000, por ejemplo, digamos, como que en determinadas ocasiones se hacen conmutaciones de penas masivas, aunque sea de meses, no de muchos años. Bueno, supongamos que eso no, pero los poderes ejecutivos tienen bajo su responsabilidad los servicios penitenciarios. Los servicios penitenciarios, obviamente, son agencias del sistema penal que dependen de los ministerios de justicia de cada provincia y de la nación. Y la manera en que los servicios penitenciarios trabajan con las personas privadas de libertad, o bien los informes que producen los servicios penitenciarios, son incumbencia del Poder Ejecutivo, porque depende del Poder Ejecutivo. Entonces eso era otro elemento que se podía haber utilizado de otro modo para acelerar, por ejemplo, todos estos trámites que son responsabilidad del servicio penitenciario. Lamentablemente, este modo, esa semana negra en la que la cuestión de los, comillas, violadores y asesinos estuvo a la orden del día, y los medios de comunicación, hubo un cacerolazo, notas todo el día denunciando esto, digamos, analizando la cuestión por algún caso marginal, y mintiendo incluso, inventando casos que no eran reales, atrasó todo el trabajo que se venía haciendo en mesas de diálogo, tanto a nivel federal como en algunas provincias, por ejemplo la de Buenos Aires. En el caso de Mendoza hubo también, creo que, una mesa que se armó luego de lo del Borbollón, ¿no? En la cárcel de mujeres. Sí. Y en algunas otras provincias también, pero lamentablemente ese escandalete mediático, y yo creo, con todo respeto y humildemente, que también cierta falta de coraje en abordar estos temas y en poder explicarlos. Recién ayer, y de un modo bastante interesante, otra vez el presidente puso en la tapa, digamos, la cuestión, y usó la palabra inhumano para referirse a las condiciones en que están privadas muchas personas en las cárceles, ¿no? Es una cosa muy importante porque el presidente de la Nación está diciendo que la manera en que están privadas de libertad las personas es inhumana. Ahora, yo agregaría, con todo respeto, si me permite, que la solución a eso no es construir más cárceles, porque el problema es que entre las personas que están privadas de libertad hay miles que, por ejemplo, y todavía no las nombré, son jurídicamente inocentes porque están procesadas, no han sido condenadas. Entonces, nos hemos acostumbrado, como si fuera algo que es correcto y que es legal, a que haya miles de personas que están cumpliendo una pena, porque estar presa es una pena, creo que nadie lo duda, sin haber sido condenadas. Nos hemos acostumbrado a eso, y eso es irracional, es ilegal, no corresponde. Entonces, más que construir más cárceles, habría que animarse a revisar todas esas situaciones que son jurídicamente inconsistentes, ¿no? Que no corresponde que una persona que todavía no ha sido condenada esté presa. Y muchas veces, y yo por ahí si no cierro y les parece hacemos un intercambio, porque centralmente es esta la cuestión. A mí me parece que la cuestión siempre es pensar a la cárcel como un territorio más, ¿no? De la misma manera que pensamos políticas de cuidado y políticas
de evitación del contagio y política, ¿no? ¿Cómo lo pensamos eso en el ámbito carcelario? Lo pensamos para un barrio, lo pensamos para una escuela, lo pensamos para los trabajadores, bueno, ¿cómo lo pensamos para la cárcel o para los lugares de encierro? Entonces, habitualmente la respuesta que se da es construyamos nuevas cárceles. Y la experiencia más clara que tengo en ese sentido de inutilidad o de empeoramiento es la de Mendoza, Mendoza ciudad, cuando sucedió toda la, digamos, la protesta y la denuncia internacional sobre Boulogne-sur-Mer, sobre la cárcel de Boulogne-sur-Mer, en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y a la violencia que allí sucedía, y la respuesta que se construyó lamentablemente fue construir una cárcel como la de Almafuerte, en Cacheuta, en el medio de la nada, y Boulogne-sur-Mer sigue existiendo. Entonces, ahora tenemos dos cárceles, o sea, no es que una dejó de existir, la nueva es peor, porque está en el medio de la nada, porque la gente padece condiciones infrahumanas de alojamiento, frío en invierno, calor insoportable en verano, nadie se entera de lo que allí pasa porque está en el medio de la nada. Los familiares padecen mucho cuando tienen que ir hasta allí, y Boulogne-sur-Mer sigue existiendo. Entonces, porque la Zaffaroni creo que dice, la demanda es elástica, o sea, vos podés construir 10 cárceles y la vas a llenar. Entonces, lo que hay que hacer es poner un cupo y decir, bueno, ¿nos interesa tener tanta gente detenida? ¿Qué resuelve eso, no? Digamos, ¿qué problemática resuelve? Que haya miles de pibes, de jóvenes detenidos por pequeños robos, ¿no? O por pequeños delitos vinculados a la ley de drogas, ¿no? Bueno, me parece que la discusión de fondo es esa, ¿no? Claudia, tenemos este sistema carcelario de más de 200 años y la verdad es que las respuestas que ha dado han sido cada vez más crueles. En estos momentos, digo, esto es la realidad por ahí del sistema carcelario de la Argentina y prácticamente del mundo, pero particularmente de la Argentina, y cómo se piensa en estos momentos particularmente mucho más complejos y atravesados por esto, en esto de poder pensar a las poblaciones, los protocolos que se pensaron desde salud, digo, ¿cuál fue, se pensó en algún momento la posibilidad de pensar un protocolo de salud para las personas privadas de libertad? Sí, se pensó, lamentablemente hubo que esperar, recién los hechos en Devoto fueron el 24 de abril. El 25 estaba gente de la propia viceministra, Carla Bisotti, en la cárcel de Devoto. Pero yo creo que se tardó demasiado tiempo. Y la verdad es que lo único que se determinó fue medir la temperatura cotidianamente y no hacer, eso es interesante porque la respuesta que los detenidos se planteaban que ellos querían que hubiera testeos, los famosos testeos masivos. Porque ¿qué pasó? Fíjate lo que pasó en Devoto. Primero hubo casos en el área médica del servicio penitenciario, ¿no? Pero después, cuando fueron los hechos del 24 de abril, ese día hubo 3 heridos, 2 de bala, digamos, cuando los presos subieron a los techos, 2 heridos de bala, uno de los cuales está prácticamente cuadripléjico, y otro que se cayó del techo, ¿no? Los 3, obviamente, fueron a parar al hospital, y los 3 fueron diagnosticados con coronavirus, con COVID-19. O sea, los 3, ninguno de los 3 obviamente tenía síntomas, eran asintomáticos. Entonces, ¿qué pensaron sus compañeros? Si estos 3 que eran totalmente asintomáticos y estaban conviviendo con nosotros, están infectados, podemos estarlo nosotros también, siendo asintomáticos. Sin embargo, la decisión fue no hacer testeos masivos, ni siquiera en los pabellones donde habían estado estos detenidos,
Y esta decisión al día de hoy todavía no se ha modificado. O sea, se les toma la temperatura, nadie da, por ahora no hay. Ha habido casos así por goteo. Nosotros contamos un total de 14 personas en Devoto, pero esas son las que ya han manifestado algún síntoma, ¿no? Digamos, no podemos saber si hay más. Y eso es lo que genera mucha inquietud en la población. Y otra cosa que es muy interesante y terrible, el gobernador de Corrientes hace varios días que está diciendo que en Corrientes no hay coronavirus, ¿no? Es como una de las provincias, bueno, pero en la cárcel sí hay. Entonces es como, y es una cárcel provincial. Entonces es como si la cárcel no fuera parte de la provincia de Corrientes. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas. Y en la provincia de Buenos Aires, ayer nos enteramos de un caso en una unidad, en Gorina, pero es muy difícil pensar que no hay más casos. De la misma manera que los casos en las villas y en los barrios más vulnerados aparecen cuando los van a buscar, o sea, cuando los van a testear, es absolutamente previsible o es muy fácil imaginar que si se hicieran recorridas de esa característica al interior de las unidades, seguramente aparecerían más casos. Y eso también lo sabe la población penal. Otra cosa que sucedió es que se cortó el vínculo con la familia. Es decir, nosotros estamos hablando de una población penal que no recibe visita desde el 15 de marzo. La visita para la población penal es fundamental, no solo por la cuestión afectiva, sino porque es la que sostiene la vida en la cárcel, con el alimento, con los productos de limpieza, con los elementos de higiene personal. Entonces, no hay visita, no hay testeos, hay preocupación. Obviamente, muchas de las familias de los presos viven en los barrios que hoy están en el centro de la tormenta porque aparecen muchos niveles de contagio. Entonces, yo creo que ese es el problema, no ver a la cárcel como parte como parte de la comunidad, no ver a los presos como parte de la comunidad. Y no verlo. Disculpame, también pensar que todo el personal penitenciario está entrando y saliendo todo el tiempo en este espacio, digo, a pesar de que no hay entrada de visitas, pero quienes trabajan en el sistema penitenciario entran y salen todo el tiempo. Digo, el riesgo también para aquellas personas como portadores o como posibilidad de contagio, pero a la vez como trabajadores de un ámbito de este penitenciario, ¿no? Absolutamente. Eso se planteó desde un primer momento, porque lo que, digamos, como se resolvió que los familiares no fueran más con el argumento de, está bien, razonable y aceptado, de que no entraran y salieran por el riesgo de contagio, los mismos detenidos decían, bueno, pero el personal entra y sale. Y de hecho, los primeros contagiados, como te decía, en Devoto fueron parte del personal médico. De hecho, por ejemplo, en Devoto no quedó casi gente a cargo del Hospital Penitenciario Central, que es el que está en Devoto, que es uno de los más importantes, y estaba dirigiendo el Hospital Penitenciario una oftalmóloga. O sea, también ahí, y yo voy a contar una pequeña anécdota, pero para mostrar también cómo una especie de red está concatenado. Estoy pidiendo la libertad condicional de una persona que está en una unidad penitenciaria federal que no tiene un riesgo físico, pero tiene derecho a la libertad condicional. Y también argumenté la cuestión digamos, de la emergencia sanitaria, no porque él tenga riesgo personal, pero cualquier persona que requiera, por lo que sea, porque se resfría, un recurso médico o un recurso humano, persona que no debería estar privada de libertad, está ocupando un recurso que se puede ocupar, que es necesario justamente para, por ejemplo, ocuparse de cubrir una guardia en Devoto donde no hay personal sanitario. Bueno, esta persona que yo defiendo se lastimó el sábado pasado haciendo una actividad deportiva. Entonces, ahí está el ejemplo concreto, o sea, médico, enfermero, asistencia médica, alguien que no debería estar privado de libertad. No porque en sí mismo tenga un riesgo físico él, sino porque es como cuando nos dicen a nosotros, las personas normales, libres, no pueden salir a correr cuando salen con los chicos, porque si te lastimas y vas a ocupar una guardia, estás afectando un recurso que se tiene que ocupar para
coronavirus. Digamos, en esa cadena, a una gran parte de la sociedad le cuesta ver a las personas privadas de libertad como parte de ese entramado, porque la ven como algo que está totalmente afuera de su mirada, de su universo, ¿no? Bien, te paso otra pregunta que tenemos aquí. Dice, quisiera saber qué pasó con la propuesta de dar domiciliarias y en ese caso si se analizarían los tipos de delitos o si esto no es necesario dado que las mismas son de hecho solo para delitos leves. Si se analizan, ¿cuáles serían los criterios o cuáles deberían ser para vos? Bueno, las diversas recomendaciones, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de, a nivel local, las cámaras de casación penal federal, nacional y de la provincia de Buenos Aires, se establecieron como listados de personas, ¿no? Entonces, en ese listado de personas, en el primer lugar estaban las personas con riesgo físico, como decía recién, y después diversas escalas para analizar. Uno de los grupos son las personas con condenas por menos de 3 años, porque esas condenas obviamente son por delitos leves, ¿no? No hay delitos contra la persona, son delitos, muchas veces incluso personas que son condenadas a 8 meses, son pequeños delitos, hurtos, cosas que no generan un gran daño. Después, ahí hay como un cruce que hay que analizar caso por caso, porque las recomendaciones lo que plantean es que en los casos de delitos graves hay que tener particular cuidado en el momento de otorgar las libertades. ¿Qué quiere decir? Ahora, si es una persona que tiene una situación de riesgo, que pone en riesgo su vida o su salud estando en prisión en este contexto, mi posición, que es discutida, o sea, no todos pensamos lo mismo, mi posición es que no importa el delito, si la decisión para la libertad, para el arresto domiciliario, perdón, tiene que ver con la condición física, para mí el delito no importa porque es una cuestión puramente sanitaria. Lo que sí debe hacerse es establecer los medios para controlar que esa persona no viole el arresto domiciliario, si es una persona por el tipo de delito, porque está cerca, porque puede estar cerca de una víctima, por lo que fuere, garantizar que esa persona no viole el arresto domiciliario. ¿Cómo se hace eso? Con sistemas de control electrónico, con una pulsera, con un rondín, con una cámara en la puerta, no sé, se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer perfectamente. Y garantizar, ¿cómo? No hemos hablado. Perdón. Y garantizar, en todo caso, si la víctima del delito que esa persona cometió pide medidas especiales de cuidado, garantizárselas. Por ejemplo, un policía en la puerta, si eso es lo que la hace sentir más tranquila, o un botón de antipánico o algo por el estilo. Pero digamos, en los casos en que la situación, el pedido de arresto domiciliario tiene que ver con la condición física, esa es mi posición. Los otros casos que tienen que ver con la libertad son fundamentalmente porque cumple requisitos jurídicos, es decir, no hay que hacer más nada que verificar que cumpla esos requisitos. Por ejemplo, en el caso de una libertad condicional, que ya haya cumplido 2/3 de la condena, que tenga algún lugar donde vivir, digamos, todas las cosas que se exigen habitualmente para otorgar la libertad condicional. Que tenga buena conducta. Pongo estas caras por ahí, si la están viendo así como dudosa, porque muchas veces las personas tienen todo eso e igual se les niega la libertad condicional. Entonces, bueno, ahí es el caso a caso, ¿no? Bueno, te hago un comentario que dice que coincido con Claudia, ni siquiera han sido considerados como parte de la población. Después nos plantean que si hay ejemplos en nuestra región donde haya sucedido estas situaciones particularmente. Eso yo no lo conozco en particular en Mendoza, no sé, sinceramente, no sé, no lo conozco, no me puse a mirar eso. Sé que hubo una situación conflictiva en la cárcel del Borbollón, la cárcel de mujeres, pero no sé las decisiones con respecto a las libertades que se han tomado. Lo que puedo asegurarles es que de todas las provincias que conozco, e incluso, bueno, sí, porque otra de las cosas interesantes que sucedió es que hay una red de asociaciones contra la tortura, organizaciones contra la tortura, está Yumec de Mendoza, porque ahí me acordé
la presentación que ellos hicieron a principio de todo esto con relación a los adolescentes privados de libertad. Las libertades se han dado a cuentagotas, o sea, lo que nosotros al principio de todo esto imaginábamos como, bueno, acá pueden resolverse cientos de situaciones. Piensen en la provincia de Buenos Aires que estamos hablando de 50.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 60% aproximadamente son jurídicamente inocentes. Jamás pensábamos que fueran 6 por 5, 30.000 personas las que se fueran a su casa, ¿no? Digamos, si hacemos esa cuenta, 60% es inocente, 6 por 5, 30, serían 30.000 personas. Jamás pensamos eso. Pero sí pensamos que por ahí podrían ser varios cientos que se fueran yendo. Y de hecho se fueron yendo. Del ámbito federal, por ejemplo, se fueron yendo cientos de personas por cuestiones físicas, sobre todo por riesgo físico. Pero bueno, cuando vino esta campaña, digamos, tan brutal, yo creo que hubo decisiones que lamentablemente probablemente estaban pensando en otorgar libertades a algunos jueces y retrocedieron, ¿no? Entonces es como volver a... Y resulta muy difícil porque yo lo veo en casos que llevo, digamos, es como si estuviéramos hablando de algo que no, como si el estado de excepción sanitario no atraviesa los muros de la cárcel, ¿no? Digo, por ahí es una frase que yo ya repito, pero me parece la más gráfica, ¿no? Es como se queda ahí parado. Y yo lamento pensar que por ahí haya que esperar, que haya, digamos, tengamos que esperar que haya muertos o cientos de infectados para que se den cuenta de que eso es un riesgo grave, ¿no? Hay una compañera que plantea que hace un comentario como que aquellas personas que incluso tienen la condición jurídica para salir, hoy es imposible que salgan por la presión social, por los cacerolazos de gente indignada, porque van a liberar a violadores y asesinos. Ella plantea que lo que requiere es más información. Bueno, eso para mí yo tengo una obsesión con la cuestión de la información y me enojo mucho cuando noto que hay muy pocos, lo que pasa es que hay muy pocos funcionarios públicos que se atrevan a ir a defender estas posiciones a donde hay que ir, que es a la tele, a los medios, ¿no? Digamos, defender cosas básicas, ¿no? Digamos, como esto, el derecho a que la persona, pasado un tiempo, obtenga la libertad. Hemos retrocedido. Miren, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad es del año 96. Y si nosotros la original ha sido dinamitada, o sea, eso que se decía en el año 96, no en la, no sé, en la Rusia de Lenin, ni en la Cuba de Fidel, no, en la Argentina, año 96, pleno menemismo, era una ley comparada con lo que han hecho ahora de esa misma ley con las sucesivas reformas, era la octava maravilla, o sea, una ley que establecía criterios de progresividad, de posibilidades de obtener la libertad, con todas las críticas que le hemos hecho siempre, porque por la cierto grado de arbitrariedad que tiene el servicio penitenciario en cuanto a regular ese recorrido que hacen las personas privadas de libertad, pero aún así, comparado con lo que quedó ahora, bueno, era como una cosa gloriosa, ¿no? Ahora ya prácticamente, como decía ahí alguien recién, es muy difícil que aún una persona que tiene cumplidos todos los requisitos le den la libertad condicional. Entonces, claro, la persona te dice, es muy frustrante porque dice, pero ¿para qué me porto bien yo? ¿No? Un poco, ¿para qué cumplo todas las normas de estudio, trabajo, si voy a tener que cumplir la pena hasta el final, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran ir haciendo? Podemos seguir pensando en estos recorridos, como esto que planteaba recién Claudia, cómo en algunas cuestiones con estos marcos legales hemos ido retrocediendo y cómo en algún momento debemos pensar un sistema penitenciario que permite y garantice los derechos de las personas que están privadas de libertad y que permita poder tener una perspectiva de cambio para su vida. Digo, en esto que decimos, que este sistema de encierro debe permitir que las personas se resocialicen, digo, que tengan espacios que les permitan
el estudio, la posibilidad de capacitarse en un ámbito laboral, digo, sabemos que todo eso dentro de los sistemas carcelarios no existen, entonces es como muy complejo poder cambiar una realidad a partir de una situación o de una pena particularmente dada, ¿no? Una cosa, Andrea, si me permitís, que me parece muy importante, es el rol justamente de los municipios, de los territorios, porque me parece que la única manera, o sea, si nosotros podemos pensar a la persona que está privada de libertad como una persona que además del delito que cometió es vecino de nuestro barrio, el marido de la señora verdulera, el hijo de la enfermera, el hermano de nuestra vecina, podemos pensar proyectos que lo incluyan, si cuando alguna vez finalmente salga, proyectos productivos, proyectos de acompañamiento a las familias, las mejores experiencias porque yo creo que va a ser muy difícil que las leyes se reviertan, digamos, que para bien. Entonces hay que pensar en los poquitos que puedan ir saliendo, qué se puede ofrecer desde los espacios territoriales para recibir a esas personas, para que esa famosa reinserción social se haga efectiva, ¿no? Y eso solo es con laburo, con acompañamiento. Es muy difícil sacarse la reja de la cabeza, ¿no? De la cabeza y de la etiqueta, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces, me parece que eso es lo más importante para pensarlo en el territorio, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, hay propuestas y trabajos que se van haciendo, particularmente con el área de la mujer, con muchas mujeres que están con arrestos domiciliarios. Digo, que también poder pensar cómo va resolviendo su vida en lo económico, porque si no, la verdad es que la salida de esos procesos es como muy, muy compleja. Absolutamente. Bueno, ahí te leo otros comentarios que van haciendo. Plantean, partiendo de la idea de que la situación actual clarifica en gran parte de la sociedad, no pretende la reinserción social, sino el castigo y el suplicio, y siendo una cuestión muy probablemente cultural que es lo que considera Claudia. Siendo además docente, que sería necesario incluir en la formación escolar primaria y secundaria en cuanto a la formación ética y ciudadana para modificar gradualmente este pensamiento. Gracias. Es parte de lo que estábamos hablando justo ahí. Totalmente. Y yo soy justamente profe de formación de, política y ciudadanía y construcción de ciudadanía, y todo el tiempo trato de discutir con los pibes y pibas que tienen además muy metido en la cabeza la idea del castigo y son a veces muy estrictos en eso. Me parece que por ahí el punto es pensar otras maneras de resolver conflictos, ¿no? Digamos, de poder pensar por fuera del castigo. No desresponsabilizar, digamos, no quitar responsabilidad a las personas por los actos, por el daño que le provocan a otra persona, o por robar o por lastimar, sino pensar otros modos de resolver esos problemas, digamos. Hay experiencias de mediación, por ejemplo, las experiencias de mediación habitualmente son exitosas. Obviamente hay situaciones sobre las que no se puede mediar, ¿no? Sobre la vida de una persona no hay manera de mediar porque no hay manera de reparar el dolor, ¿no? Digamos, o sobre un hecho contra la integridad sexual que tiene una enorme gravedad. Pero hay infinidad de delitos de otro orden, sobre todo los delitos contra la propiedad, que uno podríamos pensar a una persona a la que le roban algo, un celular, una cartera. ¿Qué le repara mejor esa situación? ¿Cómo podría repararse mejor esa situación si pudiéramos pensar por fuera de años de cárcel para el autor, ¿no? ¿Por qué no pensar en una reparación económica concreta? ¿Por qué no pensar en lo que llevó a esa persona a cometer ese delito, que por ahí que es la manera que tiene de sobrevivir, porque es lo que ha aprendido, el modo de trabajar, pero entre comillas, de conseguir, digamos, el dinero para vivir, en sociedades además que todo el tiempo le están mostrando a los pibes y pibas qué cosas hay que tener para hacer, digamos, un celular, unas zapatillas, etcétera. Y en una sociedad con un 50% de adolescentes por debajo del nivel de pobreza. Entonces, esto no quiere decir que solo los pobres cometan delitos, ya lo sabemos, sino que son los que son más rápidamente tomados por el sistema penal, ¿no? Entonces, con esa población, a mí me parece que uno podría pensar
montón de maneras de abordar esos hechos sin pensar en años de cárcel, que no resuelven nada, no le resuelven la situación a la víctima porque no le devuelven el celular que le robaron, o lo que sea que le robaron, y agrava todo, ¿no? Bueno, voy a hacer una unión de varias preguntas que están porque tienen que ver con algunas cosas que has hablado, algunas plantean que esto también tiene que ver como muchas familias siguen educando en relación a premio-castigo y esto como culturalmente se sigue fortaleciendo. Alguien pregunta si además hay alguna forma en relación a esto de que no ha habido la posibilidad del contacto con los familiares y las visitas, si se ha permitido la posibilidad de la comunicación por vía telefónica. Eso depende de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se autorizaron los teléfonos celulares. O sea, eso también es como, ¿no? Todos hacemos de cuenta que no hay teléfonos en la cárcel y todos sabemos que hay teléfonos en la cárcel celulares. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se los autorizó, especialmente, o sea, tuvieron que, ellos dicen blanquearlos, es una palabra que no me gusta usar, tuvieron que legalizarlos, digamos, registrarlos y están autorizados. En el ámbito federal no. Y fíjense que justamente en el ámbito federal no, porque una de esas sucesivas reformas, yo les decía antes que la ley original era mucho mejor que lo que quedó. En la ley original se decía que los presos, las personas privadas de libertad o los internos, como dice la ley, tienen derecho a las comunicaciones telefónicas y nada más, ¿no? En una de las reformas, 2013 creo, 2017, queda prohibido el uso de telefonía celular. ¿Por qué? Porque hubo un hecho en que desde una cárcel se hizo lo que se llama un secuestro virtual. Pero eso se hace desde la cárcel y se hace desde la calle también. Y a nadie se le ocurriría prohibir los teléfonos en la calle. O sea, como absurdo pensar que porque se prohíban los teléfonos celulares legalmente, primero no van a circular igual. Y segundo, no se van a cometer ese tipo de delitos. Entonces, en el ámbito federal, por ejemplo, no están permitidos los teléfonos celulares, se les dieron tarjetas telefónicas de 100 pesos, que obviamente ya se terminaron enseguida, y tienen los teléfonos de fijos, ¿no? Los que tienen en los pabellones, pero obviamente no suplanta la visita. Exacto. Bueno. Y otra vez, ahí tenemos situaciones. Perdón, una cosita nada más. Ahí otra vez tenemos peor todavía a los adolescentes de los institutos, las personas con padecimientos mentales de los neuropsiquiátricos, a las personas que no las nombré, y es muy importante, las personas que están en lugares de atención para adicciones, que son espacios que prácticamente no conocemos qué pasa ahí adentro y no tienen ninguna posibilidad de comunicarse con sus familias. Son lugares poco visitados por los organismos de control. Bueno, en esos espacios la situación todavía es más grave porque a veces ni siquiera tienen acceso a teléfono, ¿no? Para comunicarse. A ver, ya a veces no. Algunas otras preguntas. A ver. Dice, buenas tardes a todos. Si me permiten, quisiera retomar la idea que traía Claudia de pensar las cárceles como territorios particulares. Y en ese sentido es necesario pensar políticas de cuidados. A propósito de esto último, consultarle a Claudia si hay recomendaciones particulares para empezar a orientar esas políticas de cuidado en el interior de las cárceles. Mira, sí, si ustedes quieren mirarlo incluso en la propia página del Ministerio de Salud está, yo les decía antes que recién el 25 de abril, después de los hechos en Devoto, vieron que todos los días, cuando se hace el informe del Ministerio de Salud, casi todos los días va una persona distinta, además de la persona fija, que es Carla Bisotti, para hablar de un aspecto específico. Recién el 25 de abril fue alguien del equipo de Salud en Contexto de Encierro. Hay un área que se llama Salud en Contexto de Encierro, que existe hace mucho. Yo creo sinceramente, y por lo que dicen hoy hablé por teléfono con uno de los referentes, porque en esa mesa que se armó en Devoto a posteriori de la toma de los techos, obviamente participaban los referentes de los pabellones, los representantes de los pabellones.
y hubo varias reuniones, hubo por lo menos 5 reuniones. Y la verdad es que la última reunión, el 20 de mayo, se había acordado que se iba a modificar y a profundizar la política del Ministerio de Salud hacia las instituciones de encierro. Y hasta el día de hoy no, antes pasó una semana y no han tenido ninguna novedad. Entonces, es un poco complicado porque una vez que hablaron de los techos, es como, si bien la mesa de diálogo nos reunimos varias veces, trabajamos algunas cuestiones, todo es muy lento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, parte de la pregunta que continuaba dice si habrá la posibilidad de desarrollar una propuesta que genere unidades productivas dentro de las cárceles con vinculación de otras unidades productivas que funcionen afuera para garantizar una inclusión laboral a las personas privadas de libertad. Creo que esto es lo que estabas hablando recién y que nos parece que es importante en relación a las articulaciones con los municipios y con los sistemas penitenciarios en los organismos que van teniendo, en la promoción al liberado, digo, cómo ir articulando en esos recorridos como para poder trabajar después de esto. Exacto, cuando todo esto termine y se pueda volver a cierta normalidad, yo creo que eso es fundamental, o sea, que las políticas públicas, todas ellas atraviesen la cárcel, todas las políticas de acompañamiento a las mujeres, las políticas de acompañamiento a los varones, hay mucho, esto también por ahí genera polémica, o yo creo que mi posición es que hay muchos varones con condenas cortas por violencia de género, no hechos graves, ¿no? Sino amenazas, pequeñas, bueno, están condenados o, bueno, con esas personas hay que trabajar, porque ahí tenés otro ejemplo, o tenemos otro ejemplo de situaciones que se intentan resolver con el sistema penal, y que el sistema penal, que es lo más violento que hay, no resuelve. O sea, una persona que tiene situaciones de violencia y que es enviada a la cárcel, probablemente salga más violento que lo que era, o haya aprendido, o aprenda otro modo, otras violencias. Entonces, ¿cómo se trabaja con los varones que han sido autores de ese tipo de delitos, de violencias contra las mujeres? Y eso hay que y por supuesto proyectos productivos y estudiantiles, digamos. Las experiencias más valiosas de las cárceles, que yo conozco al menos, son cuando la universidad entra a la cárcel, cuando alguna cooperativa entra a la cárcel, ¿no? Cuando una institución no carcelaria entra al ámbito carcelario, porque justamente entra con otra mirada, ¿no? Con otra lógica institucional. Bueno, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quieran comentar algo? Para quienes están preguntando, la charla se está grabando, así que la vamos a subir a las redes y la vamos a compartir como para que la puedan escuchar luego. La verdad es que para nosotras es un placer, Claudia, poder compartir este momento. Agradecer a todo este equipo de mujeres que somos parte de este espacio, a la Gaby, a la Carlita, a Alejandra, a la Katy, a la Claudia, a Celeste, a todo el grupo que vienen trabajando hace un tiempo aquí. Todas mis amigas, todas mis amigas queridas. Te quiero, todas amigas. Gracias. Así que, buenísimo, agradecerte y saber que esto es parte de un ciclo que estamos compartiendo todos los miércoles a partir de las 18:30, que hemos compartido con Gabriel Lerner, colega tuyo, con el cual sabemos que compartimos algunos espacios. Atilio Borón, que tuvimos algunos inconvenientes comunicacionales, pero también vamos a subir y grabar la charla. El próximo espacio de encuentro es con el licenciado Muñoz, que lo veía que está por ahí. Es el presidente de la FEPRA, y la idea es poder empezar a pensar con él cómo el colectivo de profesionales de la salud mental nos acompaña y piensa las nuevas intervenciones en el marco de esta pandemia y cómo sigue para adelante. Muchos agradecimientos de lo virtual, felicitaciones para vos.
donde todos están como muy agradecidos, así que compartirte esto, Claudia, agradecerte un montón. Siempre es un placer charlar contigo, que nos permitas aclarar, que nos permitas informar. Tus formas son muy claras, permiten sacar dudas, pero a la vez también romper mitos, prejuicios en relación a lo que es la población carcelaria y cómo se van construyendo socialmente y culturalmente esos fantasmas, donde consideramos que ahí adentro solamente hay monstruos y en realidad son personas que han atravesado alguna situación conflictiva en sus vidas, pero que como la mayoría de nosotros intenta buscar un futuro mejor. Así que la verdad es que muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias yo a ustedes, las quiero, espero volver pronto algún otoño a Mendoza porque quiero estar ahí para abrazarlas, pero bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Hola. Gracias, hermosa. Gracias a todos, gracias a todas, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias. Chao, linda. Gracias. Gracias.